Dios les bendiga. Gloria a Dios. Pues damos comienzo a una serie de mensajes. En esta tarde me acompaña el hermano Josué Córdoba. Gloria a Dios. Y queremos a través de este medio, de alguna manera, pues poder ser de bendición para sus vidas, y queremos a través de este medio pues tocar el tema acerca del matrimonio. Hermano Josué. Amén, amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, amigos que van a estar pendientes de esta transmisión que mi hermano Ernesto Peña está haciendo en esta hora. Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar con él aquí. Pastor, muchas gracias por la invitación. Espero de que esto sea de bendición para todos aquellos que de alguna manera estén pasando alguna situación o que quieran algo para sus vidas matrimoniales. Esperemos con la ayuda de Dios que esto sea de bendición, porque ese es el firme propósito de cada cosa que se hace en cuanto a la palabra del Señor, que esto pueda llevar bendición a cada hogar o a cada persona que esté pendiente y que pueda mirar este contenido a través de las redes sociales. Que Dios me lo bendiga, y vamos a entrar en esta oportunidad en cuanto a este tema acerca del matrimonio. Pastor. También queríamos pues identificarnos, ¿verdad? Mi hermano Josué, no sé si nos gustaría compartir de dónde usted viene, de dónde se congrega. Amén, amén, claro que sí, con muchísimo gusto. Pues vengo de la iglesia Jesús es el Camino, dirigida por el pastor Noé Barba y su esposa Felicita Barba, y pues estamos trabajando con ellos. Ya llevamos, gracias al Señor, para 4 años trabajando en este ministerio. Estoy como copastor de ese lugar por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y pues con mi hermano Pastor Peña pues tenemos tiempo también de conocernos, y es un placer, un honor estar acá con él, tratando de llevar algo que edifique a las vidas que puedan mirar a través de estos medios de comunicación. Gloria a Dios. Y bueno, un servidor, Ministerio Sanando las Naciones. El propósito es poder sembrar una semilla de edificación a cada matrimonio. Sé que para tener un matrimonio perfecto no es fácil. Nos enfrentamos a diferentes circunstancias, pero vamos con el tiempo que vamos a estar aprovechando a compartir qué son unos consejos que la palabra del Señor nos da acerca del matrimonio. Hermano Josué. Amén, amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos un versículo como inicio, y vamos a invitarlo que vayamos a la palabra del Señor allá en el libro de Efesios capítulo 5, en su versículo 25 al 28. Lo tenemos todos y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a la letra dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esta palabra es una palabra hermosa, y por eso como tema para iniciar esta serie de mensajes hemos escogido: ¿ama realmente a tu esposa? Amén. Vamos a orar y amén. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Pedimos la intervención de tu Espíritu Santo para que seas tú, Señor, hablando en esta oportunidad, Señor. Te pedimos, Padre, que quites toda humanidad de nosotros y que sea tu Espíritu el que toque, redarguya y que hable a cada corazón, Señor. Porque nosotros reconocemos tu palabra, que sabemos que es verdadera, la cual nos dice que separados de ti nada podemos hacer. Que todo lo que se hace y que sirve de edificación para alguien es porque viene de parte tuya, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad y ponemos en tus manos todo lo que se haga, lo que se diga, Señor,
Cuida nuestros labios, cuida nuestra boca, Señor, para que no hablemos por nuestra propia cuenta. Que sea tu Espíritu Santo ministrando, guiando, redarguyendo, para decir solo aquello que sea de bendición para las personas que lo van a mirar. Nos ponemos en tus manos, Señor, y creemos que tú vas a hablar a nuestras vidas en esta oportunidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Ok, Pastor Ernesto, yo quisiera empezar con este tema específico, porque resulta que todos nosotros como hombres decimos que amamos a nuestras mujeres. Así es. Y siempre tenemos esa actitud de que, vaya, si nos preguntan si amamos a nuestras mujeres, pero muy rara vez demostramos el amor hacia nuestras mujeres. Entonces, ¿cómo podemos demostrar nosotros? Jesucristo aquí, por medio de Pablo, nos hace una sugerencia. Y Pablo dice, ¿cómo deberíamos de amar nosotros a nuestra esposa? Y esta sugerencia es una sugerencia tremenda. Amén. Porque dice que el amor debería de ser así como Cristo amó a la iglesia. De una manera tan grande, yo pienso que sobrepasa nuestras expectativas, porque el amor de Jesucristo fue tan grande que se entregó a sí mismo por amor a ella. O sea, se entregó por amor a nosotros. Y si ese es el amor que nosotros deberíamos de tener para nuestras esposas, entonces, ¿qué deberíamos de hacer nosotros para demostrar este amor para nuestras esposas? Este tema es bastante importante, y realmente hasta en mi persona como pastor no estoy exento a fallar en esto que el Señor Jesús nos pide a nosotros los esposos. Mirando y observando el pasaje, ¿verdad? En un sentido singular habla del marido y de la mujer. Pablo lo usa en plural, ¿verdad? A todos los maridos y a las mujeres, pero definitivamente nos habla de un amor sacrificial. Amén. Nos habla de un amor de entrega. Y sabemos que conforme al propósito de Dios, el amor de Dios es un amor infinito, el amor ágape. Y para poder crecer hacia esa altura de ese tipo de amor, realmente se necesita esfuerzo y sacrificio. Amén. Pero como personas, como humanos, también hay amor, o también hay una parte de nosotros en la cual nosotros podemos demostrar como hombres este amor hacia la mujer. Amén. Y muchas veces nosotros creemos que lo demostramos. De hecho, yo creo de que habrá muchos hombres que dicen, yo amo a mi mujer, pero ahora quisiéramos entrar en este momento con una serie de preguntas y una serie de aspectos que nos van a hacer denotar y nos van a colocar en una tela de juicio, donde nosotros vamos a poder, por nuestra propia cuenta, calificar si verdaderamente estamos amando a nuestras mujeres como deberíamos de amarlas, o si verdaderamente estamos descuidando el amor que nosotros deberíamos de tener hacia nuestras esposas. Esto es bien importante, porque la palabra del Señor dice que Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Y muchas veces Satanás hoy en día es cuando mucho más estrago está haciendo dentro de los matrimonios, tratando de destruir familias, tratando de destruir hogares a causa de todas las disensiones y de todos los problemas que inyecta en los matrimonios, ya sea en la mente, en el corazón de la mujer, en la mente, en el corazón del hombre, que nos hace creer que estamos haciendo lo correcto cuando verdaderamente estamos mal en nuestra relación. Y nos venimos a dar cuenta tristemente hasta que ya no hay nada que hacer, hasta que uno tomó la decisión de irse, hasta que uno tomó la decisión de ya no estar más. Entonces hoy queríamos entrar en esto, y en primer lugar, ¿cómo yo demuestro que amo a mi esposa? La pregunta para esto es, ¿escuchas a tu esposa? Ese es un punto importantísimo, hermano, que en definitiva, si lo vemos a rangos generales, la mayoría de esposos no estamos escuchando a nuestra esposa. Y por esa causa muchos matrimonios están deteriorándose por la muy mala comunicación que dentro de los hogares existe. Y tristemente es fuerte reconocerlo, pero a raíz de esa verdad aún los hijos son afectados, porque hay
una comunicación no buena dentro del núcleo matrimonial, por consiguiente también los hijos son afectados. Y ahí vemos claramente que el Señor en su palabra nos dice que tenemos que amar desde esa perspectiva. Y para poder amar, hermano, así como recordando, ¿verdad? Yo sé que hay diferentes edades o diferentes años que cada matrimonio ha conllevado su matrimonio. En el caso mío ya son más de 28 años llevando este matrimonio y no ha sido fácil. No ha sido fácil el trabajo en equipo. ¿Por qué razón? En primer lugar, reconocer de que Dios unió a dos seres imperfectos, donde Él, a través de su propósito, con la ayuda del Espíritu Santo, viene a restaurar, a reestructurar eso que el hombre ha descuidado. Si lo vemos desde el principio de la creación, habían conflictos dentro de los matrimonios, porque nosotros los hombres no queremos dar importancia a escuchar el consejo o la opinión de nuestras esposas. Escuchar desde esa perspectiva, Jehová le decía a Abraham, ¿verdad?, de que escuchara a su esposa. Desde esta perspectiva, el hecho de escuchar, muchas veces nosotros creemos que escuchamos a la mujer. Correcto. Pero resulta que la actitud de escuchar para nosotros muchas veces solamente es dejar que ella hable, pero nunca prestamos atención. Exacto. Entonces, y escuchar no es solamente dejar que la persona hable, sino que escuchar es prestar atención y entender qué es la necesidad que está pasando la mujer. Uno de los problemas grandes dentro del matrimonio es que no sabemos escuchar. Y cuando no sabemos escuchar, nosotros todo el tiempo andamos buscando atención, pastor. Todo el tiempo andamos buscando atención. La mujer siempre anda buscando atención. Y cuando no lo encuentra en su esposo, cuando no lo encuentra en aquel que se unió con ella para estar para toda la vida, entonces es que empieza la mujer a buscar atención por otro lado. Lamentablemente es culpa de nosotros, el esposo, en desatender a su esposa, y por esa causa enfáticamente vemos cómo Dios vemos el ejemplo de Abraham. Y vemos como ese ejemplo, ¿verdad? Como punto número uno, escuchamos realmente a nuestra esposa. Vemos cómo Abraham, en cierta manera, ¿verdad?, falló en ese sentido, y Dios le dice que escuche a su mujer, que la escuche, que escuche el consejo de ella. Me gustaría que lo veamos a la luz de la palabra. Está en el capítulo 21 de Génesis. Vemos cómo Abraham estaba preocupado porque la situación con Agar e Ismael se estaba poniendo bastante difícil, ¿verdad?, en la relación con Sara, y pues se tuvo que tomar una determinación. Y vemos en el verso 12 cómo Dios mismo le dice a Abraham. Amén. Oleva. Amén, dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y ahí vemos que en primer lugar, tanto Abraham como Sara habían sido escogidos, llamados por Dios para hacer un propósito grande, que vemos el fruto de ese propósito hasta el día de hoy. Pero Abraham tuvo que aprender a escuchar a su esposa. Amén. Y eso es algo que nosotros los hombres, ¿verdad?, en términos generales, estaba leyendo algunas estadísticas, hermano, y las estadísticas son bastante alarmantes. Este problema no tanto está dentro de la iglesia, sino a términos generales. El problema de la falta de comunicación también en los matrimonios seculares, vemos cómo afecta de una manera fuerte. En el caso de Abraham la situación era distinta, pero en el caso de hoy en día el problema mayor que nos enfrentamos es el egoísmo, el egocentrismo, donde nosotros los hombres no queremos ceder o
imponer esa supuesta autoridad cuando a la luz de la palabra, los consejos que Dios nos da, vemos que Él quiere realmente una unidad en el matrimonio, y para poder estar unidos se tiene que tener comunicación. Así es, simplemente. Yo creo que este punto tan importante con lo que es la comunicación, ¿no? Esto es lo que lleva muchas veces a que los matrimonios empiecen a fluctuar, a bajar, y por el simple hecho de no tener comunicación. Porque lamentablemente muchas veces el tiempo nos consume, el trabajo, tantas cosas, que el hombre llega cansado de trabajar, ya no hay tiempo para platicar un momento con su esposa, las decisiones se toman prácticamente solo, el hombre dice esto es lo que voy a hacer y ya no toma en cuenta a su esposa para poder tomar decisiones en su vida. En mi caso no tengo tantos años como usted, pastor, en mi matrimonio, pero ya son 10 años los que yo llevo con mi esposa. Precisamente hoy estamos cumpliendo 10 años con mi esposa de estar juntos. Y no ha sido fácil, son 10 años los que hemos estado luchando en esto, son 10 años los que hemos estado, tenemos ya 2 hijas, la tercera que está a punto de nacer ya este mes que entra. Y Dios ha sido maravilloso con nosotros, Dios ha sido bueno, pero este punto de la comunicación ha sido una parte fundamental para mantenernos ahí. Amén. Porque cuando no hay comunicación, lamentablemente se pierden muchos valores y muchas cosas que no deberían perderse en un matrimonio. Entonces, ¿cuán importante es el hecho de estar comunicado? Aunque cuesta trabajo muchas veces. Sí. Porque llegar cansado de 12 horas de trabajo, 8 horas de trabajo a la casa y luego sentarse con su esposa a platicar cosas que a lo mejor dice uno, esto como que para otro día, ¿verdad? Pero cuán importante es darle atención a la persona que tenemos a la par y darle el valor que ella se merece. Amén. No pretender escuchar, sino prestar atención en detalles. Y para poder prestar atención, hermano, en mi caso me pongo como ejemplo una de mis distracciones fuertes y una desventaja de nosotros los hombres, gloria a Dios que las mujeres tienen esa habilidad, que la mujer puede estar haciendo 3, 4, 5 cosas a la misma vez y no tiene ningún problema con ello. El varón no, él nomás puede hacer una sola cosa. Y en el momento que se trata de comunicar con su esposa, ahí creo que soy culpable. A veces estamos viendo un programa de televisión, o estamos estudiando, o estamos en el teléfono, que el teléfono ha sido uno de los factores bastante difíciles hoy en día en la relación matrimonial. Ya ve, las redes sociales han servido en dos frentes, tanto de bendición como de negativismo también, porque también muchos matrimonios han sido afectados por las redes sociales. Ahora por la falta de comunicación, por lo mismo que estamos hablando. Entonces, ver que nosotros como hombres, según los médicos, un doctor cristiano, psicólogo, dice que nosotros como hombres nada más tenemos la habilidad de poder hablar alrededor de 8,000 palabras al día, en contra que la mujer puede hablar más de 20,000 al día. Entonces, es un desafío, ¿no? Ahí necesitamos realmente la ayuda que Dios nos proporciona por su Espíritu Santo para poder mantener, ¿verdad?, ese balance dentro del hogar. Porque, hermanos, si no hacemos nuestro trabajo, lamentablemente hay una puerta abierta donde el enemigo fácilmente puede filtrarse y afectar la relación del matrimonio. Usted decía algo bien importante hace un momento, pastor, y usted decía, la mujer tiene la habilidad de hacer varias cosas a la vez. Así es. La mujer puede estar cocinando, puede estar lavando los trastes, puede estar cambiándole los pañales al niño, puede estar mirando la tele e incluso poniéndole atención a uno cuando uno le está diciendo algo. Exacto. Y no se le olvida, resulta de que yo de luego le pregunto, ¿te acuerdas lo que te dije? Se acuerda exactamente lo que le dije. Y yo estoy mirando la televisión y para poder entender lo que ella me está diciendo, tengo que apagar la televisión para poder entender lo que ella me está diciendo. Si no, 5 segundos después o 15 segundos después y ella me dice, Josué, ¿qué fue lo que te dije?
y no me acuerdo qué fue lo que me No nos dijo. acordamos. ¿Por qué? Porque no puedo interactuar en eso. Entonces, aquí quisiera que entráramos, porque tiene mucho que ver con el segundo punto. El primer punto era, escucha a tu esposa, varón, escucha a tu esposa. Y viceversa, ¿no? La mujer también escucha al varón, pero hoy estamos enfatizados en el varón hacia su esposa. Entonces, escuchas a tu esposa, de verdad te sientas a platicar con ella, de verdad atiendes las necesidades de ella y estás ahí para ayudarle en las necesidades que ella te está exponiendo. Ok, esto es algo personal, aquí solamente estamos exponiendo puntos que podrían ayudarnos para que nosotros actuemos de una manera diferente y que nuestra relación matrimonial probablemente mejore con la ayuda de Dios. Amén. Entonces, el segundo punto sería, ok, en primer lugar, ¿la escuchas? En segundo lugar, ¿le ayudas a tu mujer? ¿Le ayudas a tu esposa? Como lo decíamos hace un momento, ella es capaz de hacer muchas cosas a la vez, pero nosotros no somos capaces de hacer todas estas cosas a la vez. Quizás nosotros no vayamos y limpiemos la cocina, quizás no cocinemos, pero yo creo que una forma muy buena de ayudarle a la mujer es no dejarle las cosas regadas para que ella venga y la recoja. O sea, le ayudamos a la mujer, estamos ayudando a nuestras esposas dentro del hogar. Mi esposa no trabaja, pastor. Digo, no trabaja secularmente, trabajo solamente yo secularmente, pero resulta que yo llego de mi trabajo, me siento en el sillón y cuando yo llego y me siento, esa mujer no para de andar para arriba y para abajo. Así todo el día limpiando por acá, limpiando por allá, poniendo la ropa en la lavadora y haciendo tantas cosas. Y yo digo, si esta mujer no estuviera aquí, ¿cómo me fuera a mí si esta mujer no estuviera aquí? Es más, ella dice, si yo no estoy, te vas a engusanar, me dice. La pregunta es, ¿le ayudamos a nuestras esposas? Y esto es importante, ¿verdad? Porque la palabra del Señor, Génesis, pastor, capítulo 2, versículo 18 al 20, si vamos ahí, por favor. Amén. Vamos a ver lo que dice el Señor en su palabra. Génesis, capítulo 2, en el pensamiento de Dios, verso 18, dice, amén. A la letra dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. Esto es impresionante y esto quita muchos tabú de personas, ¿no? De hombres machistas que creen que la mujer está ahí para obedecer las órdenes del hombre. Hombres machistas que creen que la mujer está ahí para ser su esclava. Y muchos se atreven a citar, ¿verdad?, cosas del pasado, de cuando la mujer era únicamente y estaba puesta la mujer como para hacer lo que el hombre decía y para obedecer únicamente al hombre. Jesucristo vino a darle libertad a la mujer también. Así es. Es más, Jesucristo vino a darle valor a la mujer. Exacto. Le vino a dar valor a la mujer porque cuando nadie creía en la mujer, en las mujeres, y tenemos el pasaje de aquella mujer prostituta, ¿no?, que fue encontrada y que la iban a apedrear. Exacto. Y resulta que cuando todos iban a apedrear a esta mujer, Jesucristo llega y le da valor. Y dice, tranquilos, todos ustedes también son pecadores, y si alguno siente que no lo es, entonces lance la primera piedra. Pero en esta oportunidad, cuando Jehová crea al hombre y a la mujer, Jehová lo hace a la mujer con un propósito. Y el propósito es que la mujer no fuera la esclava del hombre, sino que la mujer fuera la ayuda idónea. O sea, aquella que llegara a complementar lo que el hombre no podía hacer. Así es. Esto es el papel indispensable de la mujer en nuestras vidas. La mujer llena un papel y llena un lugar grande en la vida del hombre. De hecho, cuando el hombre se une con su mujer, entonces el hombre se complementa. Porque la palabra del Señor dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y entonces serán una sola carne. Así es. Y esto quiere decir que las responsabilidades deben de ser compartidas. Y hablando en esa área, me gustaría agregar algo también, hermano. Al decir una unidad, ¿verdad?, de dos seres, nos habla en todos los frentes, en todas las áreas de nuestra vida, porque otra de las cosas que
que viene al caso a mencionar a veces cuando ambos trabajan, tanto el varón como la mujer trabajan. Hermano, la economía del hogar tiene que ser una. Porque a veces tratamos de separar en ese sentido. Yo trabajo, yo con lo mío y tú con lo tuyo. Y desde ese momento, sin darnos cuenta, estamos afectando la relación del matrimonio. Porque el diseño de Dios no es así. Tiene que estar todo junto, ¿verdad? Entonces, si en ese sentido no hay una unidad de la manera que Dios lo ha establecido, no va a haber esa armonía. La palabra del Señor dice claramente que si dos se ponen de acuerdo, y ese es el principio, ponernos de acuerdo, y no es fácil, porque cuando volvemos al punto que mencioné hace un tiempito atrás, cuando todavía hay egoísmo en el corazón, tanto del hombre como de las mujeres, ese egoísmo, ese egocentrismo no permite ceder, y ahí vemos un problema. La palabra también menciona que alimentar las emociones humanas o alimentar la carne produce muerte, mientras que si permitimos alimentar nuestra vida espiritual guiados por el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, dicho sea de paso, el primer fruto es el amor, nos permitirá, hermano, hacer todas estas cosas, ceder a poder hacerlo. A mí me pasa, hermano, realmente uno de hombre es bastante desordenado. Algunos son ordenados, otros son desordenados. Algunos hombres, a mí me pasa, yo llego, me quito los zapatos, los dejo en la puerta. Al momento mi esposa dice, guarda tus zapatos, ahorita los guardo y se me olvida. Y eso, algo tan sencillo, a veces es la herramienta que el enemigo usa para formar conflictos dentro del hogar. Exactamente. Otra de las malas costumbres, quitarse la camisa, ponerla sobre la silla del comedor. Hermano, cuando realmente algo para poder ayudar a la esposa, simplemente ponerla de una sola vez en la ropa sucia. Por cositas tan pequeñas, porque la mayoría de nosotros los varones, ¿verdad? No tenemos buenos modales y no consideramos a la esposa. Estamos aprendiendo, gloria al Señor, es cierto. Sí. Pero por esas cosas tan pequeñas, amados hermanos y amigos que nos escuchan, nosotros mismos fomentamos y le damos herramientas al enemigo para mandar dardos y poner conflictos dentro del hogar. Acuérdese, viendo los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, las disensiones, la discordia, la ira, el enojo son frutos de la carne, y el enemigo las manipula para que salgan y afecten. Proverbios capítulo 15, verso 1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, si somos amables y hablamos con amabilidad, tanto el hombre como la mujer, en el sentido de la ayuda en equipo, hermano, vamos a poder trabajar en equipo. Pero si mi manera de pedir las cosas lleva un tono de voz no adecuado, vamos a fomentar el enojo dentro del matrimonio, y lo que hacemos es fomentar fricción dentro de la pareja. Y eso, hermano, termina en una situación difícil. Ejemplo, cuando vamos para el servicio a la iglesia, hablando de ayudar a nuestra esposa, cuando los niños todavía están pequeños. Recuerdo que al principio, ¿verdad? Mis hijos eran pequeños, ayudaba a mi esposa, y hay veces cuando no podía ayudarle, terminamos bien bendecidos, ¿verdad? Íbamos caminando hacia la iglesia, manejando en el vehículo, bien contentos. Y llegábamos tremendamente bendecidos a la iglesia, ¿verdad? Uno se sentaba a la derecha y otro a la izquierda, porque desde el hogar no había ese trabajo en equipo, y terminaba en frustración, y por lo tanto, hermano, terminamos en discusión. Y llegábamos a la iglesia así a veces. Bendito sea Jesús. Y esto es lo que se trata de evitar con este tipo de información, ¿verdad? El hecho de no darle armas al enemigo para que el enemigo venga y haga estragos
en la vida matrimoniales. Porque lastimosamente estamos en un tiempo donde Satanás se está aprovechando de una y de mil cosas para hacer estragos en los matrimonios. Y a veces nosotros le abrimos las puertas con cosas tan sencillas. Yo creo que si tuviéramos por acá mujeres que pudieran decir, sí, yo anhelo que mi esposo se siente conmigo a platicar 15 minutos para que me escuche y que yo le pueda decir los problemas que yo tengo y que él me pueda a lo mejor dar un consejo. Y no ir a pedir un consejo a otra persona, no ir a pedir algún consejo quizás a una amiga que está en una condición quizás peor que la que se encuentra ella. Y que el consejo que puede venir para ella va a ser un consejo malo. Exacto. Entonces, a lo mejor si hay diferencias, si hay problemas, la única manera de solucionarlo es sentándose a platicar y conversar. Amén. A escucharse mutuamente. Vaya, si pudiéramos evitarle problemas matrimoniales con el hecho de, ay, es que tú no me ayudas, tú me dejas toda la carga solo a mí sola y solo yo soy la que estoy aquí. Ok, si pudiéramos nosotros ayudar un poco y la mujer dijera, esto es todo lo que yo necesitaba, que tú me ayudaras un poquito. Quizás hay mujeres que lo único que están esperando es un poquito de ayuda del hombre. Así es. Algo otras quizás únicamente un momento que le escuchen. Definitivamente. Y esto puede hacer la diferencia para la gloria del Señor. Amén. Agrego un punto más ahí. Cuando estamos en conflicto de repente en el matrimonio, uno de los errores muy comunes que cometemos, en algún momento de mi vida lo cometí, ir a pedir el consejo a las personas equivocadas. Por ejemplo, si yo necesito un consejo matrimonial, ¿cómo voy a ir a pedirle un consejo a un soltero? Si yo necesito un consejo matrimonial, ¿cómo voy a ir a pedirle un consejo a un divorciado? Sí. Entonces, el consejo más práctico, más prudente, más sensato, es poder notar matrimonios estables, matrimonios sólidos. Y ellos, hermano, en definitiva, ellos nos podrían dar un mejor consejo para resolver las diferencias dentro del matrimonio. En algo tan sencillo, la ayuda mutua. El Señor dijo que nos iba a dar ayuda idónea, no para que ellas se encargaran de hacer todo el trabajo. Porque algo que me impacta en ese sentido, hermano, la mujer bíblicamente viene a ser el complemento del hombre. Si supongamos que, entonces, ¿cómo se podría desarrollar Adán en el proceso donde todavía no estaba Eva con él? Vamos a hacer una metáfora: se cocinaba solo, se calentaba su café solo, lavaba su ropa solo. Una metáfora, ¿verdad? Entonces, para que se ría un poquito, hermano, Adán tenía que hacer solo las cosas. ¿Sí? Tenía que barrer su casa solo, tenía que mapear su casa solo. Y la esposa, en este caso, Eva, vino a hacer un complemento con ella. Muchos hombres fallamos en eso. En determinado momento, a veces el cansancio, incluso yo fallo. Y le digo, Señor, dame fuerzas para poder, hermano, complementar, porque trabajar secularmente, trabajar en la obra de Dios, llevar la carga de un ministerio y también llevar la carga, hermano, no es fácil. Se necesita realmente estar dependiendo totalmente de la gracia del Señor. Sí. Buscar la llenura de su Espíritu Santo constantemente, porque ese evento es necesario todos los días si fuera necesario. En este punto, pastor, donde usted me coloca esto de que queremos muchas veces o le dejamos todo a la mujer, ¿verdad? En este punto también la mujer a veces, y quizá no serán todas, pero a veces la mujer malacostumbra también a los hombres. Y lo digo por mi caso personal, porque resulta de que antes yo sí me cocinaba solo. Antes yo sí me cocinaba solo, ¿verdad? Pero resulta que cuando llegó mi esposa, ella se apoderó de la cocina. Y prácticamente yo ya no pude pasar a cocinar a la cocina. Y ella dice cada vez que yo quiero hacer algo, no, quítate, porque me deja toda choreada la cocina.
prefiero mejor que no te acerques acá porque me dejas todo feo acá. Entonces, prácticamente, de repente el hombre también quiere colaborar en algo y la mujer dice, no, cuidado y trapea porque vos dejas todo feo, no trapeas bien. Entonces, a veces la mujer también, a sí misma, quiere adoptar esos papeles, ¿verdad? Bueno, pero si no le molesta a la mujer hacerlo y no tiene ningún problema con eso, pues gloria a Dios por eso, bendecido el varón, ¿verdad? Hay un punto que me gustaría agregar ahí, hermano. Vemos también que nos enfrentamos a diferentes caracteres. Sí. Hay personas que son serias, otras personas que son alegres, ¿verdad? Hay un estudio acerca de los temperamentos del ser humano, donde es melancólico, flemático, colérico, y el otro sanguíneo. Entonces, lamentablemente por nuestro temperamento a veces tenemos la tendencia a ser perfeccionistas, tanto el hombre como la mujer. Y hablando del punto 2 de poder ayudar, ¿verdad?, mutuamente, tanto el varón a la mujer como la mujer al varón, a veces cometemos el error de querer exigir perfección cuando la persona tiene la buena voluntad de hacerlo. Y nosotros cortamos esa buena voluntad por querer perfeccionar las cosas. Amén. Por ejemplo, supongamos que usted llega a su hogar, quiere barrer, ¿verdad? Y usted empieza a barrer, a ayudar a su esposa. Pero supongamos que su esposa es perfeccionista. Amén. Y le diga, no, así no. Mira, estás barriendo mal. Sin ella darse cuenta, está produciendo dentro de su corazón, sus emociones, se está levantando un muro, una barrera que no se ha dado cuenta por la actitud que tomó al ver que cómo estaba haciendo las cosas. Entonces ahí es donde tenemos que ser sabios, ¿verdad? Usar la sabiduría del Señor y pedirle y trabajar en equipo para mejorar eso. ¿Verdad? Entonces, aún en esas cosas tan pequeñas, es importante tener cuidado para que nosotros seamos nuestros propios motivadores, nuestros propios fans, por decirlo así. A motivar a la esposa, que la esposa motive al esposo, y así de esa manera las cosas van a mejorar. La situación es que cuando hay heridas, ¿verdad?, no sanadas, ese es otro punto también, otro tema, es bastante difícil, ¿verdad? A la raíz que vayamos avanzando en estos programas, continuaremos con este tema porque esto tiene muchas ramificaciones, muchos puntos importantes. Así que este es el principio, ¿verdad? Sigamos por allá. Sí, amén. Hemos visto dos hasta el momento, ¿verdad? Amén. Hemos visto escucharla. Pastor, le escuchamos. Esto habla nuestras vidas. Antes que cualquiera de los que nos está mirando, habla nuestras vidas primeramente. Créame que sí, hermano. Habla nuestras vidas primeramente y quiera Dios que nosotros pongamos todas estas cosas en práctica para que nuestros matrimonios sean matrimonios fructíferos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Ayudarla es pero muy importante. Pero hay algo, pastor, que nosotros olvidamos a pasar del tiempo, y es el hecho de sorprenderlas. Habla, Señor, dijo aquel. Esto es común cuando nosotros, sí, cuando estamos de novios o cuando estamos recién casados. ¿Quién no aparece con un ramo de flores cuando va a ver a su novia por primera vez? O antes de conquistarla, ¿no? Pero resulta de que incluso recién casados aparecemos con un regalito, aparecemos con un anillo, aparecemos con una cadenita, aparecemos con tantas cosas bonitas para sorprenderlas cada día. Pero a pasar del tiempo pareciera ser que creemos que ya no es importante y lo dejamos a un lado. Lo dejamos ahí, y lo vamos dejando hasta que ya no nos sorprendemos ni siquiera, ya no. Si no viene una rosa tan siquiera, mucho menos va a venir un ramo de rosas. Entonces, esto de sorprender, la mujer es más sensible, ¿verdad? La mujer es más... nosotros quizás como hombres somos un poquito más bruscos y no le ponemos mucha importancia a los detalles, pero la mujer es detallista. A la mujer le encantan los detalles. La mujer es más, se deja deslumbrar por un detalle.
Y por eso es que nosotros como hombres deberíamos de tener en cuenta este punto principal y fundamental en nuestros matrimonios, del hecho de tratar de la manera de lo posible sorprender a nuestras esposas un día, de repente, quizás no, dice mi esposa de repente, sorpréndeme, me dice, y yo le salgo con una broma y dice, no, dice, sorpréndeme con otra cosa. Pero siempre ellas están esperando algo que las sorprenda. Definitivamente, y en ese punto yo creo que el error que cometemos muchos hombres es que pensamos que, ya sea el tiempo, la costumbre, los años, pensamos que ya es parte de nosotros, y ese es el error que cometemos muchos de nosotros, porque entonces formamos en nuestro hogar una rutina, y eso, hermano, la rutina poco a poco empieza a apagar, a destruir esa llama del amor dentro del hogar, dentro de la pareja. Y sinceramente le digo, todo eso nos pasa. A mí me ha pasado y realmente no es fácil, porque volviendo a lo que compartí hace un momento, la rutina, de repente las ocupaciones, las obligaciones, el trabajo, etcétera, pareciera que hay un saturamiento tanto mental y emocional que se descuida lo más importante por lo que no es importante. Y realmente ese punto es bastante indispensable, digamos, en la relación matrimonial, porque si nos preguntáramos cuándo fue la última vez que le llevamos un ramo de rosas, un ramo de flores a nuestra esposa, yo creo que nos pusieran una X bien grandota, ¿verdad? Aquí se lo voy a poner. ¿Cuándo fue la última vez que la llevó a comer? ¿Cuándo fue la última vez que salieron a una noche romántica solos? ¿Cuándo fue la última vez que prendió velitas en su cuarto con ella? Son cosas, ¿verdad?, que incentivan el amor, que incentivan esto del matrimonio, de mantenerlo a flote y mantenerlo siempre en un nivel donde podamos estar seguros de lo que tenemos y podamos sentirnos confiados de que ni uno ni el otro va a fallar, porque estamos ambos tranquilos en la relación que estamos llevando. Y curiosamente, Josué, eso también, sin darnos cuenta, afecta nuestra relación tanto personal con nuestra pareja, como también la relación horizontal con el Señor. Amén. ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro al respecto? Amén, pastor. Vamos a leer lo que dijo Pedro en ese sentido. En Primera de Pedro, capítulo 3, en el verso 7, si no me equivoco, Pedro dio un consejo a los esposos, y es bastante importante poner atención en esto, porque de ahí depende también fuertemente nuestra relación con Dios, en cierta manera. Sabemos que la relación con el Señor es individual, pero si nosotros hemos lastimado, ofendido, hecho sentir mal a nuestra esposa, es difícil. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermano? Dice la palabra del Señor: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dijo, ouch. Amén. Amén. Realmente, si generalizamos esto, hermano, ¿cuántos matrimonios cristianos o no cristianos son afectados por esto que usted comparte como punto número 3 de lo que es el sorprender y mantener esa relación viva? ¿Sabe? A veces se pierde ese romanticismo, ese noviazgo, y el hecho que esté nuestra esposa en nuestro hogar, de nuestro lado, se nos olvida que tenemos que estar constantemente tratándola como nuestra novia todavía.
Y eso, hermano, tal vez por el corazón que no ha sido transformado en el varón, ya que entramos en lo que es la cultura, ¿verdad? En la cultura hispana, desde México hasta Centroamérica, Suramérica, cuando todavía el hombre no ha conocido a Jesucristo, vemos que en el corazón del hombre está mal infundado lo que es el machismo, ¿verdad? El ser macho, porque hay una gran diferencia ser macho a ser hombre, el ser hombre en ese sentido. Entonces vemos como Pedro también dice que vivamos con la esposa sabiamente. Y ahí yo creo que también en algún punto de mi vida fallé. Y no es fácil reconocerlo, ¿verdad? Tenemos que cuidar eso y seguimos trabajando. Porque por los descuidos, hermano, fácilmente se levanta un hijo de Satanás, un hijo del diablo, ¿verdad? Que hoy en día son usados bastante fuerte para destruir los matrimonios. De hecho, la gente hoy en día, secularmente hablando, no cree en el matrimonio. Y esa es una de las estrategias que está usando el enemigo para reducir, digamos, esa enmienda, por decirlo así, que Dios ha establecido a lo que es la familia, el núcleo familiar. Bueno, no me voy a desviar porque ese es otro tema. Sí, amén. Es hermoso, ¿no? Lo que Pedro relata porque Pedro aquí nos invita, incluso dice él, dando honor a ella. Honor es respeto, ¿verdad? Es respetarla, es colocarla en el lugar que ella se merece, de que cada vez que usted va a hablar de su esposa, no hablar de las cosas malas que hay en ella, sino de las cosas buenas que podemos ver en ella. Amén. Uno de los problemas grandes que tenemos muchas veces es que cuando conversamos con nuestras amistades, tendemos a sacar todo lo malo que vivimos en el matrimonio, cuando en realidad deberíamos de sacar a reducir las cosas buenas. En lo que nosotros nos enfocamos es ahí donde nos vamos a quedar lamentándonos y sufriendo día con día, porque es ahí donde tenemos nosotros el enfoque. Yo siempre he dicho, la vida, pastor, es de la manera desde donde nosotros nos queremos poner a mirarla. Así es. La vida tiene tonos grises, tiene tonos blancos y tonos oscuros completamente. Pero la pregunta es, ¿dónde nos queremos poner nosotros para mirar la vida? Si queremos estar en los tonos grises, ahí nos vamos a mantener mirando todas las cosas más o menos malas y media buenas que pasan en nuestra vida. Si queremos ver la vida en el tono blanco, entonces vamos a ver todo lo positivo de la vida. Y vamos a poder ver solamente lo bueno, y lo malo lo vamos a desechar y lo vamos a hacer a un lado. Pero si queremos ver la vida de un tono negro y oscuro, entonces siempre vamos a estar viendo solamente todas las cosas malas que pasan dentro del matrimonio. Y esto obviamente va a destruir completamente el matrimonio. Eso es básicamente, viéndolo sencillamente, un señalamiento mutuo, ¿verdad? Como a veces por descuidar esto caemos en el error de ver las cosas negativas uno del otro y señalar, ¿verdad?, estas cosas negativas, y ahí es donde se tiene que uno ser sincero con uno mismo y reconocer sus propios errores, ¿verdad?, y esforzarse en enmendar, ¿verdad?, con ayuda del Señor, con ayuda de Dios, a enmendar las situaciones malas que hemos fomentado, porque a través de eso se cae en otra situación de que es la desconfianza. No hay seguridad, y a veces, sin darnos cuenta, nosotros los hombres cometemos ese error, como dice Pedro, que a veces se nos olvida que ellas tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Dice que son coherederas, de la gracia de la vida. Amén. Por eso al principio leíamos cómo Dios le aconseja a Abraham: escucha a Sara tu mujer, escucha el consejo de ella. Y muchos hombres a veces interpretamos o entendemos mal que al querer nuestra esposa darnos un consejo,
a veces pensamos que ella quiere tomar control de nosotros, y eso, ¿verdad?, si no se ve desde la perspectiva correcta, trae conflictos. Y claramente el Señor dice en su palabra que la consecuencia al no tener una buena relación con nuestra esposa, según el pasaje que hemos leído de Pedro, que hay un estorbo en nuestra oración. No quiere decir que Dios no nos escuche, pero hay un estorbo. Hay estorbos en nuestras oraciones, ¿verdad? A lo mejor en esa manera de poder intimidar con Dios, no se puede llegar al mismo propósito, al mismo lugar que uno quisiera. Pero ¿por qué hay estorbos? En una ocasión Jesús dijo: si traes tu ofrenda al alfolí, amén, y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu prójimo, y se nos olvida que nuestra esposa también es nuestro prójimo. Y sin darnos cuenta, llevamos, ¿verdad?, esa ofrenda a Dios, ya sea nuestro corazón, nuestra manera de hacer las cosas, o nuestra ofrenda económica al Señor. Pero si estamos en conflictos con nuestra esposa, según ese pasaje dice, tenemos que primero arreglar la situación con nuestra esposa y después llevar la ofrenda al altar. Amén. Y es que esto yo creo que vamos a coincidir, pastor, y muchos estarán de acuerdo conmigo en cuanto a esto, y es el hecho de que cuando uno tiene rencilla o tiene un problema con alguien, uno se siente indigno de ir a arrodillarse delante del Señor a elevar una oración. Y esto es el mismo Espíritu Santo el que viene y redarguye nuestra vida para hacernos ver de que estamos mal en este momento. Es más, cuando tenemos discusiones, de repente mi esposa y yo siempre hemos tenido algo, y es el hecho de que aquel pasaje de la Biblia donde dice airaos pero no pequéis, no dejes que vuestro enojo que se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque entre más tiempo le damos a los problemas, entre más largas le damos para solucionarlos, se hacen mucho más graves, se hacen mucho más grandes, y cuando queremos venir a solucionarlo es más difícil solucionarlo. Entonces con ella todo el tiempo, si algo no nos parece, no le damos larga, en el mismo momento vamos, nos sentamos y empezamos a discutir la situación para ver qué es lo que podemos hacer para solucionar, y no nos movemos de ahí hasta que la situación se ha solucionado. Así es. Hasta que estamos de acuerdo y decimos, ok, está bien, ok, lo comprendo, está bien, y ahí lo dejamos. ¿Por qué? Porque si le damos larga, lamentablemente la situación después se hace mucho más difícil, ¿verdad?, de solucionar. Entonces aquí Pedro decía, ¿verdad?, que las oraciones obviamente son estorbadas cuando nosotros estamos en discordia. Imagínense si Jesús lo decía de otras personas que no conocíamos, cuanto más aquella que tenemos, que es la que duerme con nosotros todos los días, que es la esposa de nosotros. Entonces es importante, ¿verdad?, aclarar cuando hay ciertos roces o ciertas discusiones en desacuerdo, aclararlos para que Dios siempre esté contento con lo que nosotros estamos haciendo para la gloria de Él. Amén. Quizá, pastor, no sé ni cuánto tiempo llevamos, pero agradecemos a los hermanos que han estado mirándolo para ir un poco concluyendo con este primer, ¿verdad?, programa. Otro punto, pastor, que me gustaría que tocáramos para ir terminando, y es el hecho de ¿le dices que la amas? Buen punto. Sabe que el lenguaje, ¿cómo lo podremos decir más claro? Hace un tiempo leí un libro que se llamaba Los 5 lenguajes del amor, y uno de esos puntos era el poder expresar, ¿verdad?, ser no tanto positivo, sino de decirle a la esposa lo importante que es ella. Y ahí vuelvo y reitero, muchos de nosotros los hombres cometemos muchos errores en no decirlo. No decir que la amamos, no decir que es importante para nosotros, sino que a veces la esposa solo recibe palabras ásperas, palabras de rechazo, de desprecio, y eso sin darnos cuenta
produce heridas tan profundas en el corazón de la mujer que eso empieza a apagar y a destruir, digamos, en esa manera la relación como pareja. Amén. Y es que a muchos se nos hace, pastor, como hombres, y entramos una vez más al aspecto aquel machista, ¿verdad? Donde creemos que, decirle que la amo, esto es como cursi, ¿verdad? Decirle, qué hermosa te ves ahora, mi amor. Se nos hace como cursi el hecho de poder expresar palabras de halago a nuestras esposas. Pero el detalle es, y esto es bien importante, hombres, esto es bien importante, porque resulta que hay un refrán medio bayunco por ahí en el mundo, ¿verdad? Pero de que desierto tiene mucho desierto. Muy bien. Y dice el refrán, no, el que tienda, dice, que la atienda, porque si no alguien más la va a atender. Entonces, cuando nosotros no cumplimos con este aspecto con nuestras esposas y nosotros no les expresamos lo hermosas que están, la mujer siempre está esperando un halago. La mujer siempre está esperando un te amo, un te quiero, un qué hermosa estás, amor. O vaya, y si nosotros como maridos, como esposos de ella no se lo decimos, resulta de que siempre va a haber alguien que la va a ver bonita allá afuera, la mujer. Siempre va a haber alguien. Quizás para nosotros llegó un momento donde ya se volvió una costumbre y ya la vemos como la mujer que está con nosotros ahí. Pero resulta que para otro esa mujer es algo nuevo. Exacto. Y la ve bonita y dice, oh, qué bonita se ve ahora, hermana. Y estas son las cosas que Satanás ocupa para empezar a meter cizaña en el corazón y en la mente de la persona y así ir desbaratando los matrimonios. Entonces, somos responsables como hombres. Así es. Somos responsables como hombres de que nuestro matrimonio también. Yo creo, pastor, que uno de los problemas es que nosotros siempre estamos queriendo tirarnos la bolita y diciendo, es que si ella no me lo dice, yo no se lo digo. Hay un punto ahí muy pero bien delicado. Y esto va más allá todavía, eso va hasta la niñez probablemente. Y lo voy a poner en el punto como experiencia personal. Todo también afecta de la manera que cada uno de nosotros hemos sido creados, de la manera que hemos sido educados, de la manera que hemos sido guiados en la vida. Y lamentablemente eso afecta fuertemente, ¿verdad? Una de esas cosas es el rechazo. El rechazo y las palabras negativas, entonces forman una atmósfera en el corazón y los pensamientos tanto del hombre como la mujer que fomenta inseguridad aún en medio de la relación como pareja. Y es porque esa persona también ha sido afectada en su niñez y no ha sido sanada en ese sentido. Amén. Y ahí es donde necesitamos ser, ¿verdad? Nosotros, en cierto punto, ser esos mensajeros del Señor y poder ayudar a nuestro compañero a superar esas cosas. Incluso vemos en situaciones, sé que estoy tratando de no meterme muy allá, donde no salirme del tema, pero tanto hombres como mujeres han sido abusados en su niñez, psicológicamente, físicamente, ¿verdad? Y traen esas cosas bien infundadas o bien profundas en sus corazones, donde vemos que tienen que entrar en ese proceso de sanidad y libertad en el Señor para que pueda ser realmente y funcionar ese matrimonio tal como lo desea el Señor, ¿verdad? Porque en mi caso personal yo tuve que batallar bastante con el rechazo. Desde la niñez, ¿verdad? Sufrí rechazo. Llegué a la adolescencia también a ser adulto. Y entonces, cuando eso se repite, fomenta como parte, ¿verdad? Del carácter o de la manera de pensar de la persona. Y eso es bien tremendo.
Entonces solamente aquel que está viviendo, está experimentando o ha pasado esas cosas, sabe de lo que estoy hablando. Entonces, si no sanamos eso, si no venimos delante de Jesucristo, de Dios, decirle, Señor, necesito que me ayude a cambiar eso, eso afecta de una manera drástica la relación del matrimonio, porque nos volvemos insensibles, en cierta manera no nos interesa, ¿verdad?, el dolor o la situación que está pasando a nuestro compañero. Por ejemplo, una persona, esto es muy, digamos, común en el caso de la mujer, ¿verdad? La mujer a veces es abusada físicamente, ¿verdad? ¿Me entiende lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Es un trauma psicológico, es un trauma emocional, donde si el varón o la mujer incluso no llega a poder, ¿verdad?, entender esa situación, en vez de ser una ayuda para su compañero, viene a aplastarlo, viene a hundirlo más en su situación emocional y mental que está pasando. Entonces, como ese punto que usted nos dice en lo que estamos tocando, lo que es el matrimonio, se necesita buscar también la ayuda inmediata, ¿verdad?, del Señor y de los consejeros para poder ayudar en ese sentido. Y ahí se necesita hacer a un lado el ego. Y otro punto importante que hay en el corazón tanto del hombre y la mujer es el orgullo, que a veces por el orgullo no queremos ceder a buscar o entregar o recibir la ayuda necesaria. No, yo puedo con esto, no necesito la ayuda de nadie y yo puedo solo, yo puedo sola. Entonces eso viene a causar diferencias y fuertes situaciones dentro del matrimonio. Exactamente. Yo creo, pastor, que todo lo que hemos mencionado hasta el momento, todo esto es importante y es accesible para nosotros, pero esto es más fácil de hacerlo cuando Cristo está en nuestros corazones. Amén. Esto es más fácil de llevarlo cuando Cristo está ahí, porque resulta de que cuando nosotros, Pablo decía unas palabras que son unas palabras tremendas de Pablo. Pablo dijo, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y las cosas que ahora hago, dijo Pablo, ya no las hago porque yo las quiero hacer. Exacto. Sino que las hago porque aquel que mora en mí me impulsa a que yo las haga. Amén. Entonces, el punto clave para todo lo que hemos visto ahorita es el hecho de que Jesucristo esté en nuestros corazones. Si Jesucristo está ahí, nosotros vamos a ser capaces de hacer todo esto y mucho más. Y nosotros vamos a poder dar testimonio y vamos a poder enseñarle a otros con nuestros ejemplos de vida cómo es posible llevar un matrimonio feliz delante de los ojos del Señor. Con la ayuda de Jesucristo únicamente. Porque si bien es cierto, Jesucristo dijo, separados de mí ustedes nada pueden hacer. Pero van a haber personas que dirán, es que usted no sabe, usted no entiende lo que estoy pasando. Pero es por lo mismo, porque ese corazón está herido, está lastimado, está dañado y necesita buscar ayuda. Amén. Entonces, ya casi para concluir, hermano, sé que nos mirarán muchos matrimonios, cristianos y no cristianos. Amén. Y sé que algunos de ellos en este momento a la palabra ha llegado y ha sembrado justamente la necesidad. Ahora, ¿qué podemos aconsejarle a ellos si están pasando conflictos de este tipo? Amén. Pues yo creo que para concluir en cuanto a consejo de esto, terminaríamos, pastor, en donde empezamos, el libro de Efesios, ¿verdad? Lo que decía Pablo. Lo que decía Pablo en el libro de Efesios, decía Pablo en el capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y esto es lo importante de todo, porque el final del discurso es el hecho de que el amor es el que debe de prevalecer. El amor es el que debe de prevalecer, y quizás habrá matrimonios donde uno siente que ama más que el otro. Exacto. Y siente que es lastimado por aquel que ama menos.
Pero es aquí donde el amor tiene que, quizás si no es de parte del hombre, así como Pablo se lo aconseja en esta oportunidad al hombre, ¿verdad? Que es obligación de nosotros amar a la mujer, así como Cristo amó a la iglesia. Vaya, esto es prácticamente dejar de vivir para nosotros y vivir para ellos, para ellas. Un hermano me decía en una ocasión, hermano, me decía, lo veo algo cansadito, y le dije, es que no he dormido nada, brother, toda la noche he andado trabajando. Y me dijo, oh, mire, me dijo, qué bueno, ya está preparado para tener una familia. Y me quedé yo y le digo, ¿cómo? Y me dijo él, es que me dijo, cuando uno está dispuesto a desvelarse para que otros duerman, me dijo, ya estamos preparados para tener una familia. Cuando estamos dispuestos a dejar de comer, me dijo, para que otros coman, estamos preparados para tener una familia. Cuando estamos dispuestos, igual que Cristo, a sacrificar nuestras vidas por la otra persona, estamos preparados para llevar un matrimonio feliz con la ayuda de Jesucristo. Otro punto, en el verso 28 dice, así también los maridos o el esposo debe amar a su esposa, a su mujer, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amén. Y esa es una de las cosas que a veces algunos de nosotros los hombres no hemos entendido. Que si yo lastimo a mi esposa, me estoy lastimando yo mismo. Amén. Si yo desprecio a mi esposa, me estoy despreciando yo mismo. Sí, amén. Y si yo le hablo mal a mi esposa, me estoy lastimando yo mismo, porque la misma palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Y eso nos indica, o nos da una alarma fuertísima de que ese corazón necesita la ayuda inmediata. Y reiteramos y decimos, el único que nos puede ayudar para llevar un matrimonio saludable es una relación de tres lazos, que es Dios, la esposa y el esposo. Si Dios no está en medio de ese matrimonio tarde o temprano se empieza a desfragmentar. ¿Por qué, hermano? Porque somos seres imperfectos. Yo no soy perfecto, mi esposa no es perfecto, pero estamos trabajando en unidad para llegar a ese punto de trabajar en ese equipo. Amén. Así que mi consejo también para los que nos ven por Facebook en esta noche, ¿verdad? En esta tarde, busquen del Señor. Amén. No estamos hablando de ningún tipo de religión, sino que les invitamos a que busquen una relación sincera, una relación genuina con Jesucristo, con Dios. Y Él les ayudará a poder sanar. Pregunto, ¿habrá algo imposible para Dios? No. Diría una persona, pero mi matrimonio ya está casi destruido. Yo siento odio por aquella persona. Déjame decirte que si ponemos de nuestra parte, si hay el deseo de que ese matrimonio se restaure o esa situación se sane, tenemos que empezar con nosotros mismos, perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a aquella persona que nos ha hecho el agravio. Y entonces miraremos cómo Dios empieza a reestructurar, a sanar, a cambiar, a transformar toda la situación. Y ese matrimonio, te lo aseguro, se cambiará, se sanará. Te lo digo por experiencia. Te lo dice alguien que es, ¿verdad? Ha sido sanado, ha sido restaurado por Dios, aún en el matrimonio. Así que, y seguimos restaurándonos, seguimos cambiando, seguimos trabajando, seguimos avanzando para que nuestro matrimonio trabaje como Dios quiere que trabaje, porque la manera de nosotros nunca va a poder trabajar. Amén. Así que, hermano José, no sé si quiere agregar algo. Solamente que Dios los bendiga grandemente. Recuerde que la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Si hay algo a lo que le creo y no dudo en ningún instante, es a la palabra del Señor. Y Él dice que para aquel que cree, todo le es posible.
Y si usted cree que Dios puede restaurar su matrimonio, quizás esté a punto de destruirse, quizás, es más, quizás ya estén separados, quizás ya tomaron la decisión de uno por un lado y otro para el otro, pero si usted cree que Dios puede restaurarlo, Dios puede hacerlo para la gloria y para la honra de Él. Así es que Dios me los bendiga grande y poderosamente. Esperamos que esto sea de bendición. Esperamos vernos una vez más muy pronto y que Dios derrame bendiciones sobre sus vidas en abundancia. Traten la manera de poner estos puntos. A lo mejor más de uno le puede servir y puede ayudar en su matrimonio, en su vida matrimonial. Que Dios los bendiga, amados hermanos, amados amigos, y será hasta la próxima con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que Dios nos los bendiga a todos, que este tiempo que hemos compartido sea de bendición para ustedes y que si alguno de los consejos ha servido, los ha hecho reflexionar, vale la pena practicarlos. ¿Sabe? Podemos llenarnos de mucha información, pero si no ponemos en práctica esa información, de nada sirve. Así que Dios nos los bendiga en esta tarde, ¿verdad? Les amamos en el amor de Jesucristo, que la paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Terminamos con una oración, pastor. Amén. Bendiciendo los matrimonios. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, porque a través del mensaje de su palabra podemos entender y ver que usted es el primero que quiere ayudar y bendecir los matrimonios. Padre, pedimos que sea usted ayudando a los matrimonios que están ahorita, en este momento, pasando situaciones difíciles, que sea la participación de su Espíritu Santo, Señor, ayudándolos en todas las cosas. Sabemos que usted puede restaurarlos, usted puede ayudarlos, Señor, y le pedimos que sea usted enviando, Padre, esa ayuda necesaria, transformando las vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Que sea su Espíritu Santo llevando ese bálsamo, esa sanidad, Señor, esa transformación en los corazones. Gracias te damos por este tiempo. En el nombre maravilloso de Jesús le damos la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga. Dios los bendiga. Aleluya. Gracias, Señor. Sí, aleluya. Bendito sea tu nombre.